Carol, Regina, Edgar, Carlos, Sheila, Edwin Rolando, Marlene Olivama. Buenas tardes, ¿cómo les va a cada uno de ustedes? Buenas tardes, licenciada. Muy bien. Hola, Edwin, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sheila Carolina, ¿cómo va? Hola, Sharon. Gusto saludarle. Hola, Rebeca, buenas tardes, licenciada. Qué gusto verlos. Miren ustedes que ustedes realmente me alegran la vida. Hoy les voy a comentar de un caso que tuve ustedes, jalan. Durísimo. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Kimberly, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Emilio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, licenciada, mucho gusto, licenciada. Verlos. Vamos a ver. Hola, Kimberly, buenas tardes. Buenas Kimberly. tardes. Qué gusto verlos a todos. Hola, Kimberly Damaris. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lee. Hola, Melissa, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Miren ustedes que la tecnología hace conocerse a uno a través de este medio, pero ya voy a tener el honor de conocerlos a cada uno personalmente el viernes, ¿verdad? Ana Rebeca. Sí, licenciada, viernes en el S2 en horario de clase. Muy bien, no nos han dado salón. Aún no hay información oficial. Bueno, ya está bien, ya saben todos que el viernes en horario de clases allá nos vemos. Hola, Yuma Leida, Yesenia. Buenas tardes, licenciada. Hola, Damne, Pamela, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, hola. Miren ustedes que hoy estuve en una audiencia lamentable, sinceramente. Miren ustedes, tanto que hablamos de derechos humanos aquí nacionales, internacionales y todo lo que pasa, y es una violación total. Entonces, a los hombres les recomiendo no, pero ni siquiera mirar mal a las mujeres, y más si son mentas, oye. Yo soy mujer, pero realmente lamento mucho en cuanto a leyes de protección a las mujeres, porque a veces las mujeres abusan de eso. Entonces, se violenta completamente. Fíjense ustedes que se violenta completamente el derecho al debido proceso, el derecho a la inocencia. Qué triste para los hombres, la legislación está dura. Basta con que una mujer se golpee y vaya a decir que usted le pegó porque usted estaba ahí. Lo peor es que no habían testigos, ¿verdad? Para que a usted le impongan una sanción. Ni qué derechos humanos ni nada, sus derechos quedaron vulnerados porque no se prueba, pero el informe psicológico dice que la señora tiene razón y usted ya se vio involucrado en un gran problema. Entonces, viendo a los caballeros, por favor, que... Hola, Alma Lorena Castro, ¿cómo está? Que por favor, Yesenia Malisa, ya la saludé. Que por favor, Ángel Rolando Chibuchón López, dígame. ¿Qué tal, licenciada? Buena tarde, compañeros también. Lo que usted está comentando es muy cierto. Yo acá les voy a compartir brevemente. Trabajo en un centro educativo y sí, hay que buscar la manera de mantenernos alejados de todo este tipo de situaciones, sobre todo cuando hay estudiantes mujeres que se quedan en un salón. Entonces uno tiene que ser muy precavido en eso, muy precavido, y la ventaja es de que aquí hay cámaras. Entonces eso de alguna manera yo siempre lo he visto como algo beneficioso, ¿verdad? Para poder salvaguardarnos tanto los estudiantes como nosotros. Y la experiencia de esa parte donde se señala al hombre, realmente creo que el hombre está muy vulnerable precisamente frente a las leyes, en el caso de una mujer, que obviamente hay varones, ¿verdad, licenciada? Que sí cometen las faltas y toda la cuestión, pero en algún momento tipifican a manera general, lamentablemente, al hombre. Exacto. Entonces tratémonos de cuidar, compañeros, por favor, porque miren, pues,
se comete cada ilegalidad que termina siendo legal, que realmente daña así Ángel Rolando, o ya ha terminado de hablar, baje su manita. Ya, Lick, disculpe. Entonces, miren, total decepcionada ustedes, porque yo quería irme a debate en esta audiencia, pero habían otros colegas que también estaban en la misma audiencia y me dicen, licenciada, hagamos la aceptación de cargos. ¿Pero por qué, Leo? Porque va a aceptar el señor fulano una aceptación de cargos, porque mire, hay informes psicológicos, hay informes no sé qué. Entonces, en contra de mi voluntad, realmente hubo una aceptación de cargos para tener cierto beneficio en un delito que la persona no cometió ustedes. Entonces, aquí sí se ven violentados todos los sabidos y por haber, porque ¿dónde queda la integridad, la dignidad? Fíjense ustedes que hasta se daña la economía de la persona, porque resulta que la persona que miente encima quiere su reparación digna, ¿verdad? Entonces, esperemos que más adelante haya reformas en pos de los hombres y que realmente se lleve un proceso objetivo. Yesenia Marilisa. Sí, licenciada, eso es muy cierto. Igual los hombres deberían de cuidarse como cuando hay problemas, mejor irse. Porque mi hermano estaba en una situación igual y la que era su esposa era muy celosa. Entonces él tiene un negocio. Entonces si una chica se le acercaba, ella le empezaba a hacer problemas. Y luego ya se iban a dormir y cuando sentía yo, estaban tocando a la puerta. Entonces era la policía. Ella llamaba y empezaba a gritar y decía de que él estaba pegando cuando él estaba durmiendo, pues. Y sí, iba al Ministerio Público a denunciarlo, que él le había pegado y ella se golpeaba. Y aún así, ella seguía viviendo aquí. O sea, no se iba. Entonces, ¿por qué no se iba? Y yo, déjala, o sea, pero no sé, con él. Y se fueron a una audiencia y todo. Y eso acaba de ser, ella todavía quería que él le pasara dinero y que le estuviera pagando el lugar donde ella vivía. Y ellos no tenían hijos en común porque él ya había tenido un matrimonio antes. Pero ella era como, quería 50,000 quetzales por daños y aparte que le estuviera pasando mensual. Y yo, ay, no, entonces también los hombres, o sea, si ven que tienen una mujer así o una novia, mejor escapen. Sí, escapen. Más vale soltero que esclavo. Entonces, mis estimados compañeros, realmente, miren, ustedes hoy sí, pero ya lloraba yo porque a mí realmente no, en mis manos no han habido condenas, gracias a Dios. Y yo no sé si les comenté que la única prisión preventiva que tuve fue hace 2 años, en donde me iban a otorgar la libertad con medida sustitutiva. Y la mamá del joven fue a decir algunas cosas que debía decir, y le digo, ¿por qué lo hizo? Porque yo lo quiero preso, licenciada, me dice yo, pero ¿por qué? Le dije. Entonces me dice, es que mira, licenciada, él está mejor preso que libre. Y yo me sentía frustrada porque en realidad a mí me contratan para que la persona esté libre, ¿me entiende? Aunque sea con medida sustitutiva. El fin de que me contraten es de que no les violenten sus garantías procesales. Y parte de ellos defender su libertad, que es uno de los bienes que ya ven que hasta en derecho internacional son uno de los más pronunciados. María José Acaba López. ¿Quiere hablar? Me está trabando un poco la señal. Es porque estamos en tiempo de lluvia. Sí, licenciada. Buenas tardes. No estemos hablando Alma Lorena, María José, si no van a hablar, por favor, apaguen
en sus micrófonos, porque escucho ahí hasta el sonido de los carros. Entonces, miren, compañeros, es hermoso hablar del derecho, pero sería más hermoso que hubiera aplicabilidad. Esta es una clase teórica y aprendemos muchísimo en teoría, pero debemos de luchar porque haya aplicabilidad dentro de la misma. Hace unos días tuve la oportunidad de litigar con varios abogados y miren ustedes, es realmente sorprendente las defensas de cada uno y cada quien con su argumentación jurídica que es totalmente distinta una con otra. Y se deja de hablar de los derechos humanos, fíjense ustedes, es que ahorita el control de convencionalidad, convenios internacionales es súper importante y en materia de derecho procesal penal es súper aplicable, o sea, ya tienen una orden específica para poder aplicar convenios y tratados internacionales. Les dejé una tarea que íbamos a analizar hoy. ¿Se acuerdan que dijimos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie puede arrebatar? A ver, vamos a hablar de esos derechos. Ángel Rolando Chihuichón, ¿cuáles son esos derechos? Dígame uno. ¿Los derechos de qué, licenciada? Perdone. Ayer les dejé tarea. Ah, sí, la de los 30. Hábleme de uno. Vayan Uno de ellos. y no lo repitan. Voy a ir preguntando. No lo repitan. A ver, uno de ellos. Uno de ellos es el respeto prácticamente de las personas hacia las demás dentro del... Ahorita le digo. El respeto a la igualdad de todas las personas, así como la libertad que cada uno de nosotros poseemos. Respeto a la igualdad y a la dignidad de las personas. Eso ¿Y sería, usted hace algo para que ese derecho se cumpla? pues, acá tengo testigos de que sí lo hago. Yo trabajo con ellos en la igualdad de derechos. A ellos por ejemplo, si una tarea no la entregan puntual, trato la manera de resolverles ahí para que puedan tener su punteo. Tal vez no al 100%, pero que lo tengan. Como les digo yo a ellos, el respeto en la clase es muy importante, tanto como varones como señoritas, y el hecho de ser maestro no significa de que yo llegue a ser... prepotente, ¿verdad? O abusivo con ellos. Entonces creo que ese es el respeto a la igualdad y a la dignidad, licenciada. Exacto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué otro derecho pudimos encontrar? Vayan anotando porque los voy a poner a desarrollar los voy a poner a desarrollar. Cheryl Betsaida. Sí, licenciada. Dígame. El derecho a la vida también y el derecho a la libertad. A ver, ¿qué es el derecho a la vida? ¿Qué concibe usted como el derecho a la vida? ¿Desde cuándo entonces podemos nosotros decir que tenemos ya derecho a esa vida digna e íntegra? Pues que yo tengo entendido, licenciada, desde que ya, o sea, se insemina, o sea, desde que ya es un feto, se puede decir, ¿verdad? La concepción. Exacto. Perdón, porque no tenía la palabra, pero sí. Desde la concepción ya tiene el derecho a la vida. Desde la concepción. Diana Suseli, dígame. Perdón, se activó el micrófono. Sí, dígame otro derecho, Diana Suseli, y desarrollo. El reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿A qué se refiere el reconocimiento de la personalidad? Que todas las personas tienen derecho pues a constituirse
y a que se le reconozca sus derechos y las obligaciones que tiene. Vamos a ver, Yesenia Malisa ya habló, no, Marilisa. Ay, ¿me escucha ahí? Sí, la escuchamos re bien. Él también está como el derecho, ay, perdón, que no lo tengo, a la libertad de opinión. Así se llama, libertad de opinión. Sí, aquí yo lo busqué y decía derecho a la libertad de opinión y que es que pueda tener un punto de vista propio y debatir con alguien que tenga una postura diferente, una opinión distinta. Cheryl Bedside. Sí, licenciada, yo Dígame. tengo entendido que es libertad de expresión. Libertad de expresión. Es la libertad de expresión. Usted puede expresarse, opinar, pero recordemos que no podemos pasar sobre las demás personas, ¿verdad? Melanie, dígame. Yo, licenciada, buenas tardes. También está el derecho al trabajo y la libre elección del mismo. ¿Será mi computadora o será que no hay señal? Se entrecorta la llamada, licenciada. Sí, ¿verdad? Melanie, ¿me escucha? Sí, licenciada. ¿Me escucha usted a mí, no? Si no se le escucha. Bueno, voy a pasar con Melissa Chaikoj. Y después vamos con Sami. Buenas tardes, licenciada. Dice que toda persona tiene derecho al trabajo, Buenas tardes. a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Y será que aquí en Guatemala tenemos la libre elección de trabajo dentro de la realidad? ¿Y será que las personas que vamos a otros países o que están en otros países tienen la libre elección de trabajo? Lamentablemente no, licenciada. Legalmente sí, pero en la práctica no, porque usted tiene derecho a elegir su trabajo, lo que mejor le guste. Las condiciones sociales que nos encontramos, sociales y económicas, lo que venga está bien. Sí, Melanie Nicole. Sí. Lo terminé escribiendo, licenciada, pero sí, ese que mencionó Melissa era el que yo iba a mencionar también. Muy bien, si quiere puede ampliar. Pues mire, personalmente podría decir de que yo sí he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ejercer este derecho. Yo empecé a trabajar justo cuando cumplí 18 años y elegí el lugar en el cual hacerlo. He tenido la oportunidad, ¿verdad?, de aplicar a otros lugares en los que he querido trabajar y demás, pero desafortunadamente no todas las personas en Guatemala tenemos la misma oportunidad que yo personalmente tuve, porque hay personas que están en los trabajos porque les toca y no porque quieran o porque de verdad les guste. Entonces, como usted decía, es un derecho que sí tenemos legalmente, pero desafortunadamente cuando venimos a hablar de práctica, no todos, o mejor dicho, tal vez no práctica, sino tanto sino mejor dicho privilegio, no todos tienen esa oportunidad. Entonces, pues eso. Muchas gracias. Sami Salik, dígame. Después va Edwin, después Diego. Licenciada, le hablo aquí desde el perfil de Kenneth. Lo que pasa es que mi computadora no le funciona el audio. No tenga pena. Pero aquí estamos recibiendo los dos la clase. Con respecto a la libertad de expresión, solo quería agregar de que todos tenemos derecho a expresarnos y a emitir la opinión, toda vez sea dentro del marco del respeto y no nos pasemos o querramos pasar por encima de los demás. Era lo único que quería comentar. Sí, fíjense que con respecto a ello, yo hace unos días veía una diputada en donde dice, es que me están violando mi derecho a la libre expresión. Los demás trabajadores del Estado. Primero llegan de forma prepotente, fíjense ustedes. Y que usted sea un empleado, usted tiene derecho a un trabajo digno.
Y si se considera que usted cometió un hecho ilegal, ¿será que es función de cualquier persona o de algún diputado venir y ofenderlo? A ver, Kenneth. Buenas tardes, licenciada. Yo, el que quiero hablar es el derecho a la igualdad ante la ley. No, pero ahorita no le pregunté eso. Perdón. Repítame, Liga, disculpe. Atención, Edwin Rolando. Buenas tardes, licenciada, compañeros, buenas tardes. Fíjese, licenciada, que a mí me llamó mucho la atención esta libertad, que es la que nos indica a no ser sometidos a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eso se refiere a la aplicación en el ámbito general, porque muchas veces vemos que a una persona que es detenida, pues se le someten a tratos crueles cuando es llevado a una prisión preventiva. Y de igual manera lo miramos en las calles, en el entorno familiar, donde se trata a la persona, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, o a los propios hijos, de contratos crueles e inhumanos. Y lo vemos en las relaciones de pareja, la degradación que hace uno hacia el otro. Por eso me llamó mucho la atención esta libertad. Muy bien. Kenneth, a ver, desarrólleme su tema. Ok, Lida, yo había pensado en el derecho a la igualdad ante la ley. De hecho, en el artículo 4 de la Constitución nos establece que todos somos iguales ante la ley. Y si hablamos de una definición como tal, ¿verdad? La igualdad ante los ojos de la ley o la igualdad jurídica es el principio que te reconoce como persona y debe ser tratadas a las personas de la misma forma en cualquier ahí sí que en cualquier espectro de la ley, ¿verdad? Debemos ser juzgados de la misma manera, sin importar nuestro género o de nuestra discapacidad o incapacidad de cualquier cosa, ¿verdad? Exacto. Licenciada, ¿me permite? Sí. También está el derecho que tiene una persona a circular libremente en el territorio del Estado o de elegir su residencia. Es decir, nadie está obligado a permanecer en un departamento o en una vecindad sin ningún motivo. O sea, a menos de que sea porque tiene algún proceso pendiente ahí con la ley, que tenga que tener un arraigo o algo. Exacto. Entonces, si no hay ningún tipo de esto, él puede elegir su residencia donde él quiera sin ningún problema. Exacto. Sí, y veamos las restricciones legales. Por ejemplo, mire, pues en este caso yo he llevado algunos procesos en donde el mismo juez impone que en virtud que el delito fue cometido por ejemplo en Quetzaltenango y la persona tiene su domicilio en el departamento de Guatemala, tiene prohibido viajar a Quetzaltenango. Tiene prohibido viajar a Quetzaltenango a no ser que solicite una autorización judicial. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay restricciones judiciales o más que todo restricciones judiciales porque solo un juez puede prohibirle a usted la locomoción, ¿verdad? Porque hablamos de libre locomoción, pero o un lugar donde nosotros podamos asentarnos para nuestro domicilio. Sin embargo, pues hay restricciones en ese sentido, por ejemplo, de violación. Yo he llevado casos de violación también al agresor. Se le prohíbe que vaya que tenga su domicilio. Si su domicilio ya está en otro lugar, entonces se le prohíbe que radique nuevo domicilio cerca del domicilio de la persona ofendida o agredida, ¿verdad? En este sentido. A ver, Braulio. Buenas tardes, licenciada, compañeros, buenas tardes. Yo investigué sobre el derecho a tener propias posesiones. Es un derecho donde nosotros podemos tener cosas a nuestro nombre. Es un derecho fundamental de los derechos humanos. Y nadie debería tomar de nuestras posesiones, ¿verdad?
Bueno, sí, todo derecho a... Ustedes que, por ejemplo, yo he discutido mucho este tema en cuanto a las personas que piden herencia. Entonces, ha llegado gente de la tercera edad muchas veces a mi oficina preocupados porque sus hijos se exigen la herencia, o resulta que usted tiene propiedades aquí en Guatemala, se va a otro país, o usted tiene propiedades en otro país y cuando usted siente, pues ya no las tiene porque lo han expropiado. Entonces el Estado debe garantizarle ese derecho a la propiedad que usted tiene. En ese sentido, miren ustedes, yo veo tan injusto cuando usted se esfuerza toda una vida y sus hijos piden herencia y la quieren a la fuerza. Entonces yo muchas veces he recomendado, ¿sabe qué? Usted con su dinero puede hacer lo que se le dé la gana. Sí, pero es que no me dejan venderlo, véndalo. Es su derecho. Y el Estado le garantiza a usted ese derecho, ¿verdad? Entonces, el derecho a la propiedad es muy importante y ese es uno de los derechos que considero yo que están garantizados en este país y en la práctica sí tiene gran protección, fíjense ustedes. Pocas veces he visto yo que se despoje totalmente a una persona y que no se lleve un proceso en contra de la persona que lo haya despojado de forma ilegal. Entonces, ese sí es un bien que se garantiza más que el derecho al trabajo. Otra persona, Alma Lorena, y después va Cristóbal y después Mayrita. Alma Lorena. Sí, licenciada, buena tarde. Buena tarde. Yo diría que toda persona tenemos derecho también a la seguridad social, ¿verdad? Para satisfacer también los derechos tanto económicos como sociales y culturales indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Muy bien. También tenemos derecho a un descanso, ¿verdad? Cuando uno trabaja, prácticamente pues tiene derecho a un descanso, un disfrute pues de tiempo, ¿verdad? De tiempo libre a una limitación razonable con la duración que el trabajo le estipule a uno como vacaciones y periódicas y pagadas. Sí, ese es un derecho que también, miren, hay algunas personas que lo vulneran, sin embargo, ese es un derecho también muy tutelado en Guatemala. Lo que usted tiene que hacer es, muchas veces demandar si... Recordemos que el derecho laboral en Guatemala y tal vez en otros países no, pero el derecho laboral beneficia más al trabajador que al patrón. Entonces, es uno de los derechos que sí tiene, comparado con otros derechos, sí tiene gran realce en este país. Ana Valesca País Batres, apágame su micrófono, por favor. Gracias. Mayra Vega, dígame. Buenas tardes, compañeros, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Mayrita. Este artículo 1 a mí me gustó mucho, licenciada, ya lo compartió un compañero, pero me gustó y le di este análisis donde dice que todos los seres humanos nacemos libres, licenciada, y eso es importante que lo entendamos, que nacimos libres, o sea, no nos hacen libres, sino que nacimos siendo libres, pero dice en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, pero me gustó mucho esa parte que dice que debemos comportarnos fraternalmente. Y yo fui a buscar qué significaba fraternalmente y es comportarse como un amigo, como un hermano. Entonces, lo relacionaba con el ejemplo que usted daba ayer de la audiencia, licenciada, porque usted podía salir victoriosa con su patrocinado, pero usted aplicó ese
ese principio, ese artículo que no solo nos da un derecho, sino nos da la obligación de comportarnos fraternalmente, porque usted pudo haber salido con su patrocinado libre, pero usted aplicó la fraternidad ahí y tal vez se dio una parte para que un grupo de personas pudieran tener un beneficio. Entonces, a mí me gustó mucho ese derecho porque no solo nos da el derecho a la libertad, sino que nos da una obligación como seres humanos de comportarnos fraternalmente. Gracias, licenciada. Gracias. Muy bien. Diego Hernández. Licenciada, ya había participado yo, gracias. Ya había participado. Sí, hablé del derecho para residir en cualquier lugar. Ah, muy bien, excelente. Gracias, licenciada. Licenciada, buenas tardes, ¿será que puedo participar? Claro, Osdin, y después va Edwin Alberto. ¿Qué tal? Licenciada, pues viera que yo estaba viendo lo que era el derecho a tener un juicio justo y equitativo. Pues esto realmente lo podemos ver nosotros, por ponerle un ejemplo, cuando vamos a otros países. Incluso lo podemos ver acá. A veces las autoridades se aprovechan de los extranjeros, ¿verdad? Que solo por el simple hecho de ser extranjeros se sobrepasan por la ley, por así decirlo, ¿verdad? Se aprovechan de esa situación, se sacan casi que hasta leyes de la manga que ni existen. Entonces yo creo que ese derecho todos lo tenemos indiferentemente en el país en que nos encontremos. Entonces, para mí es uno de los, bueno, al final todos los derechos son delicados, pero es uno de los que tal vez más se puede violar así tan sencillamente, ¿verdad? Entonces, acá en Guatemala, pues lo miramos mucho, ¿verdad? Ahí sí que con estas personas indocumentadas, que es bien complicado esta situación porque en primer lugar ellos están a la intemperie, una por ser indocumentados, porque no ingresan a nuestro país legalmente, ¿verdad? Pero detrás de eso nosotros no conocemos la vida, la situación que estas personas viven en su país, ¿verdad? Y al final, pues de eso se trata la inmigración, ¿verdad? Buscar unos nuevos horizontes donde la vida sea más digna a la que ellos están viviendo, ¿verdad? Exacto. Fíjense ustedes que yo recuerdo un caso aquí en Guatemala de 2 checos que fueron detenidos aquí en nuestro país. Resulta que para ellos fue un poquito complicado porque resulta que dicen ellos, ¿verdad? Que ellos no sabían que llevaban droga dentro de sus maletas, dicen ellos, pero fueron detenidos en Guatemala. Ellos venían creo que venían de España y iban a otro país, algo así recuerdo. Entonces, fíjense ustedes que resulta que ellos no entendían y para el idioma checo no encontraban una persona idónea, porque recuérdense ustedes, ¿será que puede haber, a ver ustedes, ¿será que puede haber un juicio en contra de una persona que no entienda el idioma? No. Bien. Así. No, Debe haber un traductor, licenciada. Vamos a entrar ahorita en discusión ustedes. A ver, levanten la mano hacia conciencia. ¿Quiénes dijeron que sí? A conciencia. Gabriela Abregos, Diego Hernández, Leslie Yesenia, Jamie, José Guarcalares, y Osmin, Mario Francisco, Yulisa, Lucas Leobardo. Bueno, a ver, y los que dijeron que, ellos dijeron que sí se puede llevar un proceso en contra de una persona que no entienda el idioma. Resulta que nuestro Código Procesal Penal y nuestro Código Penal y todas las leyes de carácter internacional, María José Acabal. A ver, María José, defienda su teoría. Vamos a escuchar quiénes defendieron la teoría. Buenas tardes, licenciada y compañera. Pues usted estaba mencionando, licenciada, de que si se podía ver en un juicio, ¿verdad? A una persona que no hablara el idioma. Pues yo pienso que sí se puede porque ahí se
se pondría referencia, ¿verdad? Una persona como intérprete, ¿verdad? Para que interpretara lo del juicio. Yo he visto algunas como que series sobre algunos juicios y me he dado cuenta de que así lo hacen también, ¿verdad? Y de igual manera nos los han dicho también los licenciados, ¿verdad? De que bien se puede hacer en lo que respecta a un juicio, ¿verdad? Claro, pero con intérprete. Licenciada, está en el artículo 90 del Código Procesal Penal donde dice que el imputado tiene derecho a elegir un traductor de Dice su no. confianza. A partir de hoy ustedes cuando hablen van a hablar, por ejemplo, el artículo tal establece, ¿vieron? ¿A qué dice caso que habla pues? Ok, gracias, licenciada, buena observación. Ok, gracias. De ahora en adelante me acordaré de usted. Establece el artículo 90 que el imputado tiene derecho de elegir un traductor o intérprete en caso de que no comprenda correctamente el idioma oficial. Así en pocas palabras. Excelente, maravilloso. Entonces, miren, pues, sí, así, regla general, si la persona no entiende el idioma, no se puede llevar a juicio. No se puede. La excepción, ¿cuál es la excepción? A ver, Diego. Que sí haya un intérprete o traductor. Intérprete. Entonces, Exacto. no se puede. Excepción. La excepción a la regla sería, Diego. Que haya un traductor. Ahí sí se puede llevar entonces. Que haya un intérprete. Bueno, entonces miren ustedes, por eso cuando decimos sí y no, ustedes tienen que ser analíticos. No se puede. Pero excepción a la regla, que es su intérprete. Y esto está protegido no solo a nivel nacional, sino en materia de derechos internacionales. Fíjense ustedes. Miren, pues en el caso de estos checos no entendían el idioma, fue muy difícil encontrar a una persona que entendiera el idioma hasta que al fin encontraron uno. No me lo van a creer, la checa no hablaba absolutamente nada de español y en la cárcel, en el término de 3 años, ella manejaba muy bien el español, a diferencia de su esposo, que su esposo creo que tenía cierta dificultad de aprendizaje, en el caso de ella no. Entonces, ahí pues en este caso no se le violentó este derecho, sin embargo, el país de Guatemala en materia internacional sí ha recibido ya sanciones. ¿Por qué? Porque hay personas indígenas en nuestro país que fueron condenados sin entender qué estaba pasando alrededor de ellos. No tuvieron un intérprete, fíjense ustedes. Y Guatemala en materia internacional ya ha sido sancionada. Ingrid Joana Guzmán, dígame. Lick, ahorita que usted está hablando sobre eso, yo leí literal hace como 3 días el caso de una señora en México, en Chihuahua, que es de una etnia indígena que se fue de inmigrante. La metieron, la agarraron por inmigración y estuvo 12 años en un hospital psiquiátrico porque nadie entendía el idioma que hablaba. O sea, a mí me impactó demasiado porque, o sea, literal pensaron que la señora estaba loca y simplemente era porque no entendían su idioma. Y estuvo 12 años en el hospital psiquiátrico. Al final revisaron el caso de las personas que tenían más de 5 años en ese hospital y que no habían contactado a familiar. Así fue como descubrieron que, más bien fue por cuestión de la abogada, que ella, pues al ser también latina, entendió que era de Chihuahua. Entonces empezó a buscar, no recuerdo bien cuál es el nombre de la etnia, creo que es Marurri, no recuerdo, pero el punto es que ella sí buscó un intérprete, pudo sacar a la señora, demandaron al estado de Kansas, que fue donde sucedió. Y primero solicitaron 10 millones por los daños causados a la señora, ¿verdad? No se logró ese acuerdo, sino le dieron literal, creo que $10,000 por los daños. Lo triste no es solo eso, obviamente estuvo 12 años de su vida, dejó a su familia, hijo,
sino que al final, por ser una persona pobre e ignorante, así decía el reportaje, le dieron como que un tutor para que le pudiera dar como una mensualidad diaria, que fue una monja, la cual literal se le dio casi $9,000. O sea, la señora al final solo recibió como $2,000 o $3,000 de lo que le había otorgado el Estado. O sea, murió literal en estado de pobreza y 12 años en un hospital psiquiátrico, medicada sin saber, o sea, la medicaban sin saber que realmente estuviera enferma, o sea, perdió literal su vida ahí. Qué triste realmente, pero ya ven, pues, miren, y estos casos les van a llegar a ustedes a las manos. Ustedes como abogados, miren, cada caso va a llegar a las manos. Axel Noé va a ser el que me va a hablar ahorita, pero solo, entonces, por favor, miren, por eso ustedes lean materia de derechos internacionales y lleguen hasta las consecuencias que tengan que llegar legalmente, ¿verdad? No actuando de forma ilegal, y van a ver resultados satisfactorios. A veces los procesos son engorrosos, no a veces, casi siempre, son engorrosos, pero yo sé que ustedes van a dar buenos resultados para el país. Axel Noé, dígame. Licenciada, buenas tardes. Aquí ampliando un poco más sobre el tema de si puede una persona o no llevar a juicio, si sabe un idioma o no, ¿verdad? Yo creo que hay casos especiales también, porque dígase que realmente el año pasado, por ahí en mes de mayo, el año 2023, en mayo, sí sí violentaron los derechos de una persona guatemalteca que es inmigrante, es de origen indígena, que él fue arrestado en la Florida. Entonces a él un oficial de los Estados Unidos lo vio como sospechoso. Realmente no tendría que haberse hecho esa diligencia por parte del oficial, pero aún así lo quiso arrestar y él mencionó que no hablaba inglés y aún así, bueno, él se resistió ante el arresto. Entonces llegaron a más de 5 oficiales tratando de arrestar a una sola persona, a un joven de 18 años, y realmente al final creo que le dieron 5 disparos con esta pistola taser, creo que es para dar choques, pero al final del arresto un oficial muere por naturaleza, por un paro cardíaco, y ellos le estaban imputando como un delito de homicidio involuntario agraviado. Y él nunca participó en ese delito, pues. Entonces, al final el juez dijo que el joven no podía ir a enfrentar el juicio tras no poder entender los cargos que se le imputaban, porque ya que no tenía tanto conocimiento como del idioma español y como el idioma inglés. Excelente ejemplo, pero no se dice agraviado, es agravado hoy. Un delito es agravado, no agraviado. Gracias, licenciado. Miren, aquí conmigo, fíjense ustedes que hace unos días me llama un colega y me dice, fíjate, Amarilis, que no entiendo un proceso, pero resulta que yo ejecución sí lo manejo. Si ustedes algún día necesitaran alguna su cuestioncita de ahí de ejecución, sí, Dios me ha dado la oportunidad de manejar ejecución. Entonces, cuando le terminé de explicar, me dijo Amarilis, sí, fíjate, me dijo que no entiende. Y es abogado ustedes. Lo bueno es que no es sancarlista. Entonces, y dijo que no, cuando iba hablando. Entonces yo, no, eso significa tal cosa. Es que yo entendí tal cosa. Entonces, miren ustedes, tenemos que leer para tener un léxico idóneo y florido para que ustedes puedan hacer su argumento jurídico legal ante juez competente o ante sus compañeros. Hoy, por ejemplo, yo estaba haciendo una invitación y estaba yo, pero como me grabé, entonces cuando me vi, dije, ay, qué horror. Entonces son cuestioncitas que uno tiene que cambiar y ustedes grábense.
grábense y véanse cómo hablan. Entonces, cuando ustedes se ven, ustedes dicen, ay, tengo que cambiar ese léxico. Entonces, poco a poco, pero esto es a través de la práctica. Es que yo me los imagino litigando a cada uno de ustedes, haciéndome la competencia. Bueno, ¿quién más quiere hablar acerca de estos temas? A ver, Andrea Alejandra Walling, dice aquí. Sí, Josué. Sí, licenciada. A ver, Alejandra. A ver, ya, Alejandra. Saludarle. A ver, Andrea Alejandra, Mucho gusto, ¿qué fue lo que... Disculpe. ¿Qué fue lo que usted investigó? Pues a mí el derecho que me llamó la atención, ¿verdad? Que creo que nadie lo mencionó, fue el de justicia, el cual pues no tiene que ver, ¿verdad? Con todos nosotros. Creo que está en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, de Deberes y Derechos del Hombre. Y pues que es uno de los derechos más importantes en cuestión de derechos humanos. Todos tenemos derecho de ir ante un tribunal, ¿verdad? Para expresar cuando se nos ha violentado un derecho. Justicia pronta y cumplida. Porque aquí en nuestro país, pues, no es muy pronta. Ni muy cumplida, pero pues es un ya derecho. serán los órganos jurisdiccionales que decidan si realmente es apegada a derecho o no. Consideramos que si viene de un tribunal debe ser apegada a derecho, ¿verdad? A ver, ¿cuánto la mano? Vamos. Braulio. Buenas tardes, ya... licenciada. Bueno, buenas tardes, Henry. Yo voy a hablar sobre el derecho a la identidad, que es un derecho fundamental que garantiza a todas las personas del derecho a tener una identidad jurídica y a ser reconocidas ante la ley. Y este derecho está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Listo. Muchas gracias por esa sonrisa que nos alegra el día. A ver, Valerie. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El derecho también de la presunción de inocencia, licenciada, de la presunción de inocencia, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es lo que yo les decía, el derecho de presunción de inocencia es uno de los más violados de todos. Por ejemplo, en la ley de femicidio, en cuanto a medidas de seguridad, ¿ustedes creen que no se violenta ese delito, ese derecho, o sí se violenta en cuanto a medidas de seguridad? Sí se violenta, licenciada, porque las mujeres corren muchos riesgos y a veces es bien complicado que se le dé seguimiento. Uno como mujer, siento, bueno, al menos desde mi punto de vista, es bien vulnerable el estar todo el tiempo, salir con seguridad a la calle, porque uno no siempre sabe qué nos puede pasar. Bueno, muy bien. Edwin Alberto Marroquín. Buenas tardes, licenciada. Sí, yo quería hablar y lo voy a leer directo del texto que tengo. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Yo específicamente quiero hablar de cómo en Guatemala este derecho siempre ha sido violentado, tanto se violenta al artista nacional como se ha violentado a las personas que podemos acceder a él, porque el arte en Guatemala en primer lugar es elitista y está centralizado. No en todas las comunidades tenemos ese acceso a la vida cultural porque es nula incluso, ¿verdad? Podemos ver también, ver cómo grandes genios de la arquitectura, de la música, de la literatura actualmente están viviendo en situaciones de pobreza extrema cuando nos dieron tanto como país, ¿no? Pongo 3 ejemplos. Isabel de los Ángeles Ruano, no sé si la han escuchado, la poeta, vive en zona 21 y literalmente las personas que han leído su poesía le llevan comida porque Guatemala solo la olvidó. Veamos a Joaquín Orellana en música,
El pobre señor tiene como 90 años y anda en bus. Y se le ha intentado tener una renta vitalicia, pero eso tampoco sucede. Y Guatemala, primero, antes que nada, quiere traer al pobre señor don Miguel Ángel Asturias de París, cuando, aunque yo entiendo de que la familia lo quiera traer y demás, solo creo que es un show, cuando están dejando morir a los otros artistas que deberían estar apoyando económicamente hablando, pero prefieren solo hacer ese show de traer al racista por excelencia de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Entonces, creo que es bien interesante este derecho que nadie lo mencionó. Gracias. Usted sí se merece un aplauso. Todos se merecen un aplauso, pero usted Miren, les voy a contar cuando yo conocí a la poeta. Les voy a comentar. Yo iba en el carro de mi papá. Me recuerdo que el avispón verde le decía, papá, era un Kia Master. Y me dice mi papá, mira mi amor, me dice, ¿qué leo, papi? Ella es una gran poeta. Yo me le quedé viendo, ella, papi, sí, premio Nobel, fíjate, me dijo. Yo, ella, papi, sí, bajémonos, me dijo, nos vamos a estacionar, me dijo, nos vamos a bajar y vas a comprarle unos poemas, ella los vende en la calle. Miren ustedes, era tan sorprendente escucharla, usted se enamoraba. Entonces, mi papá me decía, mire, mija, cada vez que la mire, si usted lleva comidita o algo así, dele, oye. Vaya, papi, le decía. Entonces mi papá trataba de, cuando la veíamos, porque después dejamos de verla, no sé, tal vez se enfermó o ya se fue a su casa, porque dicen que sí, en zona 21 vive. Parece que a ella sí le dieron una renta vitalicia de 3,000 quetzales. No, No ha sé sido apoyo de artistas, otros artistas guatemaltecos que hacen recolectas para llevarle comida, pero no se le ha dado, y un quetzal. Guatemala se ha olvidado de Isabel de Los Ángeles. Y miren, hubo un reportaje donde decía que ella recibía una renta vitalicia de 3,000 quetzales. Otra de las grandes mentiras de Soy 512. Sí, eso, creo que lo vi. Entonces, pero miren, pues ustedes, yo sé que ustedes van a llegar a ser ministros. Y cuando estén en ese ministerio de cultura, por favor recuérdense de hoy de Edwin Alberto Marroquín, o usted, Edwin Alberto Marroquín, ojalá que sus ideales no cambien. Porque ya después, cuando estamos del lado profesional, nuestros ideales cambian. Es más, los insto desde ya a participar a ustedes en la vida política de la universidad, porque ustedes pueden incidir, fíjense ustedes pueden tener AED, pueden ser parte, porque ustedes pueden ser el cambio. Y ¿saben qué miro yo en cada uno de ustedes? Jóvenes y señores honestos, con ideales puros, en donde yo, por lo que he podido ver a cada uno, Henry con su sonrisa tan que nos alegra el día, Edwin con su espíritu realmente de ayuda a las demás personas, y todos los demás que participan, hablan, yo veo que tienen espíritu de querer ayudar a las demás personas. Entonces ustedes pueden incidir desde ya. ¿Vieron? Y cuenten con mi apoyo. Si alguien me dice, licenciada, yo quiero ser candidato a vocal, miramos cómo le ayudamos. Yo recuerdo que yo fui candidata a vocal y yo me recuerdo que fui con un catedrático y le dije, Lic, ¿qué? Yo voy a participar, le dije, como candidata a vocal. ¿Y quién te está apoyando? Me dijo, mis amigos. Le dije, ¿y qué te falta? Dinero. Yo era estudiante. Entonces, recuerdo que mi papá me mandó un dinerito de Estados Unidos para eso, mi mamá también. Mi hermano que ya estaba trabajando me dijo, ay, Amaril, solo babosazos, te voy a regalar 100 playeras. Yo feliz con mis 100 playeras. Un catedrático me regaló las mantas más grandes que pudieron haber en ese tiempo, con mi fotita. Entonces, miren ustedes, querer es poder. Entonces uno puede marcar incidencia, y yo pues los conmino a cada uno de ustedes a que ustedes hagan la diferencia en la facultad, y yo espero que todos ustedes, miren, porque están estudiando derechos humanos, considero que no son como todo ese montón de gente que nada más llega a perder el tiempo o a dañar la buena imagen de nuestra universidad. Yo, como les dije, me siento orgullosa de estar aquí con ustedes.
No lo hago por dinero porque realmente es cansado estar dando clases y estarse preparando ustedes, se lo juro. Y para lo que uno gana aquí, pues, es más, no sé si me van a pagar o no me van a pagar, pero yo estoy contenta aquí con ustedes. Entonces, creo que cada uno podemos marcar el cambio. José Huarcas Lares, dígame. Sí, licenciada, yo quiero compartir el derecho que yo elegí sobre los derechos internacionales y al mismo tiempo es fundamental aquí en Guatemala, lo que es el derecho de libertad e igualdad. Pero me enfoqué más en lo que es la esclavitud y la servidumbre, porque yo vivo en una comunidad y la verdad, pues yo creo que algunos de mis compañeros también viven en comunidades, pero los demás viven en la área urbana y casi no miran estos problemas a diario, ya que, bueno, yo elegí esta carrera por tratar de defender a los derechos humanos de las personas de mi comunidad y otras personas, porque aquí en la comunidad donde yo vivo y en el departamento donde yo vivo es en el departamento de Quiché, y aquí casi no, por lo que yo he visto, casi no llega prácticamente las leyes, o sea, no ponen en práctica las leyes o la constitución que nosotros tenemos, lo que se enfocan más en lo que es el derecho consuetudinario y lo que según ellos piensan es el convenio 69. Entonces, pero sí se da unas violaciones de derechos, como por ejemplo la esclavitud, la servidumbre. Pues le pongo un ejemplo. Acá en mi comunidad se ha realizado varios proyectos que la misma municipalidad lo ha realizado. Sin embargo, por el escasez del conocimiento que las personas tienen sobre sus derechos, pues los funcionarios públicos y los mismos autoridades, líderes comunitarios se aprovechan de ese desconocimiento del derecho, porque, bueno, para ser más específico y para tratar de aclarar lo que sucede, es de que se realizó un proyecto acá en la comunidad es un proyecto de un salón comunal. Sin embargo, usted sabe cómo funcionan los proyectos públicos, tiene un proceso de creación de acuerdo a la ley de contratación del Estado y las leyes que nosotros tenemos, y la cual ese proyecto, según la ley de contrataciones del Estado, salió en 1.600.000 quetzales, pero la municipalidad ni los mismos líderes comunitarios no dieron a conocer ese dinero, lo que ellos hicieron es tratar de esconder ese 1.600.000 quetzales, y lo que le dicen a la gente es de que miren, señores, aquí ustedes tienen que dar dinero y trabajar, o sea, someterlos a servidumbre. Y lo que hicieron los líderes comunitarios es decirles, miren, ustedes tienen que dar 300 a cada mes para poder culminar este proyecto. Y hicieron el presupuesto de que cada persona diera como 1.500 a y era obligatorio. Quetzales, pero era obligatorio, porque si una persona no daba ese dinero, no tenía derecho a la libre locomoción, no tenía derecho yo siempre he dicho que el derecho consuetudinario violenta los derechos humanos. Esa es una violación a los derechos humanos, que a usted le ve de su libre locomoción, que le peguen, que eso violenta los derechos humanos. Esperemos más adelante que Guatemala vaya desarrollando y vayamos cambiando esa metodología, ¿verdad? Y que cada uno pueda pegarse a un estado de derecho real. Bueno, a ver, ¿qué más? Así es. No, licenciada, solo para terminar, y al final, bueno, yo tengo un hermano que está en el 9º semestre, pues estuvimos denunciando este asunto, pues gracias a Dios, el año pasado. No, pues claro que sí, los líderes comunitarios que tenemos aquí en la comunidad, pues nos acusaron de ladrón, o sea, yo y mi hermano nos acusaron de ladrón, nos acusaron de un montón de cosas, incluso nos agarraron y o sea, prácticamente casi nos lincharon, pero nosotros como estudiantes de derechos y tenemos ese afán y ese orgullo de defender, y la verdad, sí nos estuvimos frente a eso. Ahorita, gracias a Dios, se está llevando a cabo el proceso y
hemos tenido un gran resultado. Simplemente. Excelente. Siga usted como líder comunitario y no deje que violenten los derechos humanos fundamentales y siempre utilicen materia internacional. Bueno, es todo, mis estimados compañeros. Seguimos leyendo, por favor. Vamos a desarrollar temas para el examen, ya saben. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos. Valeria Carrillo, muchos guardes. Gracias, licenciada. Alejandra. Gracias, licenciada. María José. Gracias, feliz tarde. José Eduardo. Feliz tarde, licenciada.